El director creativo más famoso de la industria de la moda llevaba años vendiendo mis diseños como suyos. Nunca creó nada. Y cuando lo expuse intentó destruir mi carrera con sus contactos, pero no sabía que guardé cada boceto, cada correo y tenía 3 ex empleados listos para testificar. Hay industrias donde el poder se ejerce sin necesidad de justificarse. La moda es una de ellas. No porque sea diferente a otras en su naturaleza humana, porque la ambición y la vanidad y el abuso de poder existen en todas partes, sino porque tiene una estructura específica que los facilita, una jerarquía donde los nombres en la cima brillan tanto que nadie mira lo que hay debajo de ese brillo, donde la creatividad se atribuye a personas que tienen el carisma para reclamarla independientemente de quién la generó, y donde los más jóvenes aprenden desde el principio que hablar tiene costos que pueden no estar dispuestos a pagar. Yo aprendí esa lección. Y después decidí que el costo de no hablar era más alto. Me llamo Valentina. Tengo 29 años. Soy diseñadora de moda con especialización en diseño de alta costura y textiles experimentales. Me gradué hace 5 años con el mejor expediente de mi generación en una escuela que produce diseñadores que terminan en las casas más importantes del mundo, y esa distinción fue la que me abrió la puerta que después se convirtió en la experiencia más importante y más difícil de mi carrera. La puerta era una pasantía en la casa de moda de Edouard Marchand. Edouard Marchand tiene 53 años, es belga, y es el tipo de figura que en la industria de la moda tiene el peso de una institución. Ha sido portada de revistas especializadas en 4 continentes. Ha vestido a actrices en ceremonias de premios que los periódicos cubren durante semanas. Tiene el tipo de reputación que se construye durante décadas y que parece tan sólida que nadie cuestiona los cimientos sobre los que está construida. Esos cimientos, lo descubrí en mi primera semana de trabajo, no eran los que todo el mundo creía. La pasantía duró 8 meses. Los primeros 2 semanas fui asignada al departamento de desarrollo de patrones, que es donde normalmente empiezan los pasantes porque es técnico, exigente y produce resultados medibles. Era trabajo invisible y fundamental y lo hice bien, con la precisión que se esperaba y con la velocidad que sorprendió a las personas que supervisaban mi trabajo. Al final de la segunda semana la directora de atelier me llamó a su oficina y me dijo que Marchand había revisado mis patrones y quería verme. Esa reunión cambió todo lo que siguió. Marchand me recibió en su estudio personal, que era un espacio diseñado con la cuidadosa intención de comunicar genialidad. Mesas de trabajo cubiertas de materiales, bocetos en las paredes, la energía visible de un lugar donde se crea. Me mostró un problema de diseño que tenía con la colección de la próxima temporada. Una pieza central que no funcionaba, que no encontraba su forma, que resistía las soluciones que habían intentado. Me preguntó qué haría yo. Pasé 2 horas trabajando en esa mesa mientras él observaba. Al final de esas 2 horas tenía 3 propuestas, cada una con su lógica constructiva explicada, con los materiales específicos que requerían y con la manera en que cada una dialogaba con el resto de la colección. Marchand las miró durante un tiempo largo. Luego eligió una. Me dijo que esa sería la pieza central de la colección. Y me dijo que me quedara. Lo que siguió en los 6 meses restantes de la pasantía fue la experiencia más intensa de mi formación profesional y también la más reveladora en un sentido que tardé tiempo en procesar completamente. Me convirtieron en lo que en la industria se llama diseñador fantasma. El término existe aunque nadie lo usa en voz alta porque nombrarlo sería admitir que existe. Es la persona que genera las ideas, desarrolla los conceptos, produce los bocetos y las soluciones de diseño que después aparecen bajo el nombre de otra persona. Trabajé directamente con Marchand durante 6 meses. Le presentaba conceptos. Él los aprobaba, los modificaba marginalmente, los rechazaba o los combinaba con otros. Las decisiones finales eran suyas en el sentido de que él elegía entre opciones que yo había generado. Pero la creatividad original, el primer boceto, la idea que después se convertía en el vestido que aparecía en la pasarela con el nombre de Marchand bordado en la etiqueta interior, era mía la gran mayoría de los casos. Lo fui documentando sin que nadie me lo pidiera. No porque tuviera un plan desde el principio, sino porque soy una persona ordenada y porque en mi formación me habían enseñado que los diseñadores deben mantener un registro de su proceso creativo como práctica profesional estándar. Cada boceto con su fecha, cada correo con su hilo de aprobación, cada versión del diseño con su historial de cambios. Era simplemente mi manera de trabajar. La pasantía terminó. No me ofrecieron un contrato. Marchand me agradeció el trabajo con la eficiencia de alguien que sabe que la próxima temporada necesitará a otra persona como yo y que esa persona existe porque las escuelas de diseño producen talento joven con la regularidad de las estaciones. Me fui con mi carpeta de bocetos,
mis correos archivados y la experiencia de haber visto desde adentro cómo funciona realmente una de las casas más admiradas del mundo. Durante 2 años no dije nada. No porque tuviera miedo, aunque había algo parecido al miedo en la conciencia de que Marchand tenía el tipo de poder que puede abrir y cerrar puertas en la industria con una llamada telefónica, sino porque estaba construyendo mi propia carrera, consiguiendo mis propios clientes, desarrollando mi propio lenguaje de diseño, y en ese proceso lo que había pasado la pasantía era un peso que cargaba sin saber exactamente qué hacer con él. Lo que cambió fue una entrevista. Una entrevista larga, de portada, en la revista más importante del sector, donde Marchand describía su proceso creativo con el detalle y la pasión de alguien que genuinamente cree en lo que está contando. Describía el origen de piezas específicas de la colección en la que yo había trabajado. Describía los momentos de inspiración, las soluciones a problemas de construcción, las decisiones de material. Reconocí cada cosa que describía, porque las había vivido yo, desde el otro lado de la mesa. Pasé una semana procesando lo que hacer. No fue una semana de dudas sobre si lo que había pasado era lo que yo recordaba que había pasado. Eso lo sabía con la claridad de alguien que tiene los bocetos originales con las fechas y los correos con los hilos de aprobación. Fue una semana de pensar en las consecuencias, de ser honesta conmigo misma sobre lo que podía perder y lo que estaba dispuesta a perder. Al final de esa semana llamé a 2 personas. La primera fue a una ex empleada del atelier de Marchand que había trabajado ahí durante 4 años y que había dejado la empresa el año anterior con una amargura que yo había notado pero la que nunca le había preguntado directamente. Le pregunté directamente. Me contó durante 2 horas lo que había visto durante 4 años. Nombres de diseñadores anteriores cuyos trabajos habían seguido el mismo camino que el mío. Un patrón que se repetía con una consistencia que hacía que mi experiencia individual fuera parte de un esquema sistemático. Me dio los nombres de 2 personas más que habían pasado por lo mismo. Las llamé. Las 2 confirmaron historias similares. Las 3 estaban dispuestas a hablar. Contacté a una periodista especializada en industria de la moda que llevaba años publicando investigaciones sobre las estructuras de poder en las casas de diseño. La conocía de manera superficial por eventos del sector. Le mandé un correo con una descripción general de lo que tenía sin dar detalles específicos. Respondió en 3 horas. Nos reunimos 2 días después. Le presenté mi documentación completa, los bocetos originales con sus fechas, los correos de aprobación con sus hilos completos que mostraban el proceso desde mi propuesta inicial hasta la versión final aprobada, las fotografías de las piezas terminadas que aparecieron en la pasarela de Marchand comparadas con mis bocetos originales, y las declaraciones escritas de las 3 ex empleadas que habían vivido experiencias similares. La periodista revisó todo durante 3 horas en silencio. Cuando levantó la vista me dijo que era la documentación más sólida que había visto en 10 años cubriendo este tipo de historias. Me preguntó si estaba lista para que se publicara. Le dije que sí. El artículo salió un martes. Era largo, detallado, con la documentación presentada de manera que cualquier persona con conocimiento básico del proceso de diseño podía entender la diferencia entre lo que Marchand decía que era su proceso creativo y lo que la documentación mostraba que había sido en realidad. Las reacciones llegaron en pocas horas. En la industria, donde muchas personas habían tenido sospechas similares pero nunca evidencia concreta, el artículo abrió una conversación que claramente llevaba tiempo esperando una razón para empezar. Otros diseñadores jóvenes contactaron a la periodista con sus propias historias. Instituciones académicas que habían celebrado a Marchand como modelo a seguir comenzaron a revisar sus posiciones. Y Marchand activó exactamente lo que yo esperaba que activara, su red de contactos en la industria para controlar el daño y donde fuera posible silenciar o desacreditar las voces que estaban hablando. Las llamadas llegaron. Directores de agencias que habían expresado interés en mi trabajo de repente no contestaban. Una oportunidad que estaba en proceso de negociación se cayó sin explicación. Una persona que yo consideraba mentora me llamó para decirme, con genuina tristeza en la voz, que esperaba que yo entendiera las consecuencias de lo que había hecho y que esperaba que valiera la pena. Respondí a esa llamada con calma. Le dije que entendía las consecuencias, que las había evaluado antes de tomar la decisión, que si la industria cerraba puertas porque yo había dicho la verdad con documentación verificable, esas puertas probablemente no eran las que quería cruzar. Hubo un silencio. Me deseó suerte. Lo que Marchand no había calculado era que la documentación que yo tenía no era solo suficiente para un artículo periodístico. Era suficiente para una demanda por violación de derechos de autor. La licenciada que tomó mi caso llevaba 15 años en propiedad intelectual con especialización en diseño de moda. Me dijo que los metadatos de mis bocetos digitales,
combinados con los correos que mostraban el proceso de aprobación y con las declaraciones de las 3 testimoniantes, construían un caso de autoría que era técnicamente sólido. Presentamos la demanda civil 3 semanas después de la publicación del artículo. Marchand respondió con sus propios abogados y con una contrademanda por daño a la reputación que mis abogados calificaron como táctica dilatoria estándar en casos donde la parte demandada no tiene evidencia sólida a su favor. El proceso duró 14 meses. El resultado fue un acuerdo negociado que incluía un reconocimiento formal de mi contribución creativa a las piezas específicas documentadas, una compensación económica calculada sobre el valor comercial de esas piezas, y un compromiso de no interferencia futura en mi desarrollo profesional. No fue la destrucción pública de Marchand que algunos esperaban, pero fue el reconocimiento legal y documentado de una verdad que él había pasado años construyendo que no existía. Han pasado 18 meses. Algunas puertas que se cerraron no se han vuelto a abrir. Las acepto como el precio de haber dicho la verdad en una industria que tiene sus propias reglas sobre lo que se dice y lo que no. Otras puertas se han abierto. Puertas que no existían antes porque no existía la versión de mí que tomó esa decisión y vivió con sus consecuencias. Tengo mi propio estudio. Pequeño, con los recursos justos, con los clientes correctos. Con mi nombre en cada pieza que sale de él. Solo mi nombre. Eso, que parece obvio y que no debería ser un logro, es lo que más valoro de todo lo que construí después de esa decisión. Mi nombre, mi trabajo. Sin intermediarios. Sin que nadie más se lleve el crédito de lo que yo creo. Eso no tiene precio. Y nadie me lo puede quitar. Si esta historia te encendió, comenta. ¿Habrías hablado sabiendo lo que podías perder? Dale like si crees que los diseñadores fantasma merecen reconocimiento. Suscríbete para más historias reales. Comparte con alguien que trabaje en una industria creativa y necesite saber que su trabajo tiene protección legal. Consejo práctico: si eres creativo en cualquier disciplina, fecha todos tus bocetos y archivos desde el primer día. Guarda los correos donde presentes tu trabajo a supervisores o clientes. Esos registros son evidencia de autoría que puede ser determinante si alguien intenta apropiarse de tu trabajo. Tu proceso creativo documenta tu autoría mejor que cualquier firma.